Esta línea, Verónica Gis, es ex secretaria de Energía de la provincia de Santa Fe. Verónica, buen día, ¿cómo le va? ¿Qué tal? Buen día, ¿cómo les va? Bien, nosotros habíamos conversado hace unos días con el titular de Carbio preguntando por la cuestión al respecto del tema del biodiesel. Y bueno, vimos que usted está trabajando en este tema, señalando que esto podría cubrir el 80% de lo que actualmente se importa. Cuéntenos un poquito cómo se puede proceder con esto, que es siempre una cuestión en expectativa, me parece, el valor del tema del biodiesel en Argentina. Sí, la verdad es que es un tema que venimos trabajando en la gestión en la que yo estuve, la del gobernador Lisit, trabajamos muchísimo para justamente revalorizar o poner, digamos, en la discusión pública el tema de por qué tenemos tanta capacidad en Argentina de producir biocombustibles en general y en particular en el caso de Santa Fe, que producimos el 80% del biodiesel del país y no lo usamos, o sea, no lo usamos internamente o lo usamos en una proporción que digamos es muy pequeña al lado de lo que, si comparamos lo que importamos, porque en realidad Argentina importa, como sabemos hoy por el grave problema que Ujú. estamos teniendo, importamos diésel, importamos gasoil, producimos internamente, somos muy competitivos y tenemos desde hace muchos años una ley para fomentar que existan empresas que produzcan biodiesel. ¿Por qué no lo usamos? Bueno, había cuestiones técnicas, mitos que estaban dando vueltas, y eso durante una prueba que hicimos de más de 2 años de que casi todo el transporte público de la ciudad de Rosario funcionó a biodiesel puro, sin Mm. ningún problema. La verdad que hoy uno se sigue preguntando por qué el año pasado el oficialismo decidió votar una ley en la que incluso baja más el corte que hoy se hace del gasoil. Es decir, nosotros creemos que es muy importante poder en este momento de crisis ver que está disponible, que el recurso lo tenemos, que nos beneficia en muchos sentidos porque además porque el biodiesel se hace a partir de aceite de soja, es Ujú. agregarle valor a la producción que ya tenemos en Argentina, Ujú. en vez de Ujú. exportar el poroto o el aceite, agregarle valor acá, y además nos estaríamos evitando tener que importar gasoil que hoy realmente en el mundo además está faltando, físicamente está faltando. Ujú. Sí, bueno, esto es como una suerte de talón de Aquiles, pero me parece que también explica lo que pasó el año pasado, por lo menos con lo que yo hablé con algunos especialistas en el tema, que había sido una fuerte presión de las petroleras, ¿no? Para limitar, como que siempre hay una tensión ahí en ese lugar, donde por otro lado hay un fenomenal negocio que justifica el barril criollo y una serie de cuestiones complejas que tiene Argentina en su set de precios generales, ¿no? Sí, obviamente la presión de la corporación petrolera en sí, no solamente de las empresas, sino también acá hay muchas provincias que tienen en su matriz productiva, obviamente, al petróleo, y a nadie le gusta que le saquen o que le vayan, digamos, disminuyendo Mm. su margen de negocios en el país, pero la realidad es que el mundo nos está requiriendo a todos, hablamos todos los días de que necesitamos ir descarbonizando, pasando a una matriz energética más sostenible. Los biocombustibles son renovables y los producimos acá. Entonces es un poco, y además nos estarían evitando toda esta dependencia que tenemos del Ujú. mercado internacional, que hoy vemos como es muy importante plantear que los sistemas energéticos en general tienen que ser cada vez más resilientes, y resilientes quiere decir que estén menos pendientes de lo que pasa en el mundo, porque realmente en un mundo ideal en el que los mercados funcionarían perfectamente, uno sería otro tipo de planteos, pero sabemos que, y lo vemos ya desde lo que pasó con la pandemia, que el barril se fue a cero prácticamente, ahora se va a 100. Entonces estamos en un mundo muy difícil, tenemos que prepararnos Mm. para eso, y Argentina tiene que tener una matriz energética mucho más diversa, y la puede tener. De hecho, la ley que da origen a que hoy podamos hablar de los biocombustibles en Argentina es una ley de la época de Néstor Kirchner. Ujú. Néstor Kirchner fue el primero que divisó que había que diversificar la matriz energética y avanzó en ese sentido, y por eso hoy tenemos en Argentina todas las empresas productoras que tenemos. Así que en ese sentido, sabiendo de dónde salía esa decisión estratégica de llevar al país hacia los biocombustibles,
no se entiende lo que sucedió el año pasado, más que por lo que vos decís, que es una presión de la corporación petrolera y el sector político que no puede tener una mirada estratégica y de largo plazo y sucumbe a esa presión, y obviamente entendemos que fue un gran error, que hay que ir por otra ley, que hay que ir por mayor corte, como está haciendo Brasil, porque esto no es algo que se nos inventó nosotros, y el resto del mundo lo está haciendo de esta misma forma, sobre todo los países que tienen recursos naturales como para aprovecharlos, porque esto no es, dejamos de alimentar gente porque producimos biocombustibles, eso es una cuestión que en la Argentina no es real. Nadie planta una hectárea de soja o una hectárea de maíz o una hectárea de caña de azúcar pensando en hacer biocombustibles. De hecho, el año pasado bajó el corte y no es que hayan bajado las hectáreas que se sembraron de soja por eso. Entonces, ahí podemos hacerlo, tenemos todos los recursos, lo que hay que tener es una dirección, una política energética, una estrategia en política energética que Argentina lamentablemente no tiene, y por eso estamos sufriendo no solamente por el lado del gasoil, sino por el lado también del gas, porque hace años que no seguimos un rumbo como siguen los otros países. En energía uno no puede ir dando tumbos, porque si va dando tumbos sin saber hacia dónde va realmente, termina chocando la calidad. Bueno, pero ahí es donde hay un problema, a mi criterio, serio en este sentido. Bueno, usted dice, esto se lo debemos a Néstor Kirchner. En realidad, buena parte de las políticas, de las mejores políticas que tienen que ver con el tema energético en Argentina, se deben a distintos gobiernos. El primer desarrollo de GNC se hizo en el gobierno de Alfonsín, en ese momento con Conrado Storani como secretario de Energía, y luego Rodolfo Terraño hicieron un gran esfuerzo en lo que en aquel momento parecía que era la solución de la Argentina, que era Loma de la Lata. Durante el gobierno de Macri se ha impulsado fuertemente el tema de las alternativas, la eólica, la fotovoltaica, que el año pasado en promedio suministraron el 23% de toda la energía que consumimos, y eso hace que dependamos cada vez menos, por ejemplo, del gas o del fuel. Es decir, teniendo todo este set, lo que falta es una decisión política para poner a todos los jugadores en su lugar, ¿no? Exacto, sí, y además de la decisión política, creo que lo que tiene que haber es un consenso en general, como sucede, como te digo, en Uruguay, en Brasil, en el que no importa el gobierno que venga, el sentido de la política energética se sostiene. Por ahí puede haber pequeñas digamos, arreglos o ajustes dependiendo de lo que hablamos, de las cuestiones de contexto geopolítico o económico mundial, pero el rumbo se sostiene, porque si vos no sostenés el rumbo en energía, al tornarse lo que sucede en Argentina, que es que hay una incertidumbre total, ¿quién va a venir a invertir a Argentina? Y nosotros mismos no podemos ser, digamos, la fuente de generar toda la política energética, porque económicamente es inviable, no conseguimos financiamiento, porque además somos inciertos, somos un país incierto. Entonces es muy, digamos, es realmente, como vos decías, es nuestro talón de Aquiles el tema energético, y el resto del tiempo, salvo que lleguemos a esta crisis, pasa desapercibido, porque para la gente este tema en la agenda, la gente no le ve la importancia, porque la energía no la vemos, no la palpamos, y creo que es el momento de valorizar que realmente necesitamos una política energética de largo plazo, pero necesitamos el consenso político para que eso suceda, porque si va a venir el gobierno de Macri, va a hacer un montón de cosas renovables, y va a venir el gobierno de Alberto Fernández y va a retroceder en todo lo que tiene que ver con renovables, y no somos serios, y además después recuperar esa seriedad o digamos la confianza de los inversores y del resto de la gente también es muy difícil. Y obviamente la implicancia que tiene para Argentina tener una mala política en energía hoy se ve claramente en el impacto que tenemos de la cantidad de subsidios, del dinero que estamos gastando los argentinos. Bueno, pero subsidios que se arman, ahí sí me un problema macroeconómico. Claro, pero ahí si me permitís, eso también se lo debemos, eso empezó con Duhalde, pero lo reafirmó Kirchner, y el modelo de subsidios tiene que ver con una corrupción intrínseca del Estado, como se ha demostrado ahora en los juicios que se le llevan a Jaime y a Debido. Es decir, se montaron pensando en tener caja, no se montaron pensando en solucionar los problemas a la gente. Lo padecen ustedes en Santa Fe y nosotros en Mar del Plata, el tema de la cuestión de los subsidios al transporte público. Es decir, si hoy se tuviese que liberar completamente la tarifa urbana en centros urbanos como Santa Fe, Rosario, Mar del Plata, Mendoza, Córdoba, está arriba de los 130 pesos, que obviamente con los salarios que hay no los puede pagar ningún trabajador, ¿no?
No, el tema de los subsidios creo que es el gran tema, es el tema que se habla en los institutos. Yo trabajo, estoy participando en el Instituto Mosconi de Energía con Jorge Lapeña, etcétera, y es de los grandes temas en los que hay que ya desde ahora empezar a hacer propuestas para ver cómo Argentina enfrenta esta situación, porque no va a ser una situación fácil de salir, como vos decías, tiene una historia en este país, ya data de muchos años, y hay toda una cuestión cultural respecto al tema, al consumo de energía. Hay variables que son muy llamativas en la Argentina, como en dos lugares con temperaturas similares, como en un lugar está muy subsidiada la energía, se consume cerca de un 50% más. Eso está todo estudiado. El tema es cómo salimos de un esquema en una macroeconomía como la que tiene el país. Sí. Y por eso hay que, en ese sentido, no va a venir nadie, va a tener la varita mágica y va a hacer las cosas. Tiene que haber un consenso político, porque realmente es un problema en el que tenemos que avanzar. Como vos decías, nosotros, por ejemplo, en el transporte público, cuando en su momento se quitaron los subsidios a nivel nacional, nosotros en ese momento estábamos haciendo la prueba de biodiesel, teníamos varios buses funcionando a biodiesel puro, a lo que se llama B100, y entonces pudimos por varios meses, casi un año y algo, utilizar biodiesel, que era mucho más barato. Entonces, no te digo que eso fue la solución del problema, pero también a través de los biocombustibles, en ese momento Santa Fe enfrentó esa quita de subsidios, y ahí, por eso digo, no hay una sola solución, tenemos que, ponernos a generar un consenso, y sobre todo tiene que haber estadistas que puedan pensar que realmente los temas energéticos no tienen que ver con con ganar las elecciones, con ver cuánto influye en el humor de la gente, sino que tienen que ser una política de largo plazo, sacarla de la discusión política del momento y de la discusión electoral, y que esto realmente se solucione, porque Argentina además no va a poder crecer si no toma este tipo de decisiones y las mantiene a largo plazo. La falta de inversión en energía en un momento también presiona con la capacidad de crecer que tiene el país, en su capacidad instalada, claro. Y eso obviamente también presiona en la inflación interna. Entonces hay un montón de variables que tienen que ver con la energía, y está bueno que hoy, en este momento de crisis y de eventos mundiales que nos hacen ver que la energía está ahí, la pongamos en discusión, y veamos realmente quiénes son los actores también en un mundo, el energético, que vos sabés que es un mundo bastante cerrado y que es poco conocido, que a todo el mundo como que le conviene que nadie sepa quién es quién, cómo se maneja el tema energético del país. Creo que tiene que estar mucho más en discusión, porque tiene que ver con temas ambientales que la Argentina va a tener y tiene, en los que tiene compromisos, tiene que ver con el futuro de nuestro país, y obviamente también tiene que ver con la coyuntura, porque hoy, por ejemplo, en Santa Fe estamos en Córdoba también, con muchos inconvenientes para conseguir gasoil, para levantar la cosecha. O sea, ni siquiera estamos... Bueno, pero eso, yo creo que eso ya habla de otra cosa, ¿no? Habla de un gobierno que está profundamente fracturado internamente y no tiene capacidad de coordinar políticas básicas. La verdad que eso ya nos da para otro tema. Verónica, muy amable por todo lo que nos has compartido, ¿eh? Gracias, buen día. Gracias a ustedes. Bueno, Verónica Gis es secretaria de Energía de la provincia de Santa Fe, actualmente.